Hola, buenos días. ¿Se escucha correctamente para los presentes? Buen día, doctor. Sí se le escucha. Hola, buenos días. Buen día, doctor.
Hola, buenos días con todos los alumnos. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Me indican si se está escuchando correctamente? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, vamos a iniciar la jornada de hoy con el tema hemoptisis. He considerado tomar el tema de hemoptisis en la emergencia, porque si bien es cierto, es una situación clínica que finalmente nos va a conducir a tener que tomar medidas inmediatas y de emergencia. Entonces, es importante considerar este aspecto dentro de la neumología como una emergencia, definitivamente, donde tenemos que actuar en cuestión de minutos, desde el momento que ingresa el paciente a nuestro centro hospitalario o donde nos encontremos, ¿correcto? Muy bien. Les voy a compartir la imagen, me confirman, pero hablen por favor, porque esto es un diálogo y quien tiene que opinar levanta la mano a través del sistema y yo poder darle la opción de poder conversar. Conforme van pasando los minutos, seguramente se van integrando más compañeros. Bien, me indican si se está visualizando. Sí, estoy, doctor. Sí se puede ver, doctor. Sí se puede ver. A ver, nuevamente me confirman si me están escuchando, por favor. Sí se le escucha, doctor. Ok, ahora sí, ya está solucionado el tema del audio. Bueno, vamos a empezar. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, doctor. Sí, Ya. Listo, entonces empezamos. Hemoptisis en emergencia, como les decía hace unos minutos, es un capítulo yo diría una emergencia muchas veces en mal estado general, boca procedente del tracto respiratorio inferior a nivel subglótico, por debajo de la glotis. Entendemos que la expresión más grave cuando es una hemoptisis masiva, es decir, aquel paciente que nos llega sangrando por la boca,
pregunta el proceder. Cuando llega un paciente sangrando por la boca, también tenemos que pensar que por esa misma vía está la vía digestiva. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar. Y básicamente está en función del sangrado, de dónde procede. La etiología de una hemoptisis son varias. Vamos a coger las más frecuentes. Pueden ser enfermedades cardiovasculares. Dentro de ellas tenemos las insuficiencias cardíacas, la estenosis mitral, muy frecuente. Tenemos también en las infecciones pulmonares que nos compromete como capítulo de neumología, el absceso pulmonar, la neumonía necrotizante, el micetoma o aspergiloma, que es muy frecuente en nuestro medio post-TB, las infecciones parasitarias, la tuberculosis activa cavitada, o también llamada pasada, pero en este caso por las secuelas que deja y que básicamente son las bronquiectasias. Finalmente, en cuanto a trastornos de la coagulación y hematológicos, tenemos el CID, la coagulación intravascular diseminada, la disfunción plaquetaria, la trombocitopenia o la enfermedad de von Willebrand. Muy bien. También tenemos las lesiones iatrogénicas, es decir, aquel paciente que de un momento a otro, sea por un accidente o sea por un procedimiento iatrogénico que cometemos como un profesional de la salud, esta iatrogenia se puede dar al momento de colocar un stent, por ejemplo, traqueobronquial, provocando una erosión y fistulización vascular. Al momento que nosotros hacemos o colocamos un tubo traqueal, la traqueostomía, por ejemplo, ¿no? Con erosión y fistulización de la arteria iluminada. En el caso de los aneurismas o pseudoneurismas de la aorta torácica, cuando tratamos de hacer corrección quirúrgica de la aorta con inserción de material protésico, cuando nosotros los neumólogos hacemos broncoscopías con biopsia endobronquial o transbronquial, que es la causa más frecuente de complicación, ¿no? Hacemos una biopsia transbronquial y nos viene todo el sangrado. Obviamente es una emergencia, el paciente está en hemoptisis. O cuando realizamos una biopsia percutánea con guía tomográfica. Igual, paciente, terminamos de hacer la biopsia y comienza a sangrar porque hemos nosotros punzado el parénquima pulmonar. O la perforación de la arteria pulmonar secundaria a cateterización, el Swan-Ganz, que ocurre muchas veces en la UCI. Finalmente, las neoplasias, sobre todo el carcinoma broncogénico, el carcinoma bronquial, el sarcoma. En general, las neoplasias primarias pulmonares. Y en grado un poco más alejado, la metástasis, ¿cierto? Muy bien. Finalmente, cuadros crónicos, no es que una bronquitis va a sangrar, pero hemos tenido que, ¿cuál es la medida de la expectoración? A veces hay rasgos hemotoicos, que es diferente de la hemoptisis. Les comentaba las bronquiectasias. Dentro de este capítulo están la fibrosis quística, el enfisema buloso, las hemoptisis catameniales por endometriosis, las malformaciones arteriovenosas, el tromboembolismo pulmonar. Finalmente, seguramente los que revisaron ya reumatología, la amiloidosis, la Goodpasture, enfermedad de Becker, defectos genéticos del colágeno, granulomatosis, hemosiderosis y lupus. Y algunos fármacos que hay que considerarlos, están los anticoagulantes, paciente que está con warfarina, que está con clopidogrel. Son pacientes que si no están bien controlados en cuanto a su perfil de coagulación, su INR, vamos a tener pues pacientes que de repente tienen hematomas, pacientes que tienen rectorragia o también hemoptisis. Pacientes que consumen drogas, en los traumatismos, que es muy frecuente a veces llegar a la emergencia, paciente que ha sido lesionado por un arma de fuego, un arma blanca, perforado el pulmón, el paciente está sangrando, ¿no? El tracto respiratorio. Es decir,
insisto, incluso para la historia clínica. Con una buena historia clínica, ustedes simplemente se van a orientar qué van a hacer. Muy bien. En la etiología, básicamente tenemos varias causas que lo he podido resumir en una revisión que hicimos del 2 de mayo, ¿no? En una revista que pude obtener. Básicamente, la causa más frecuente en nuestro país, en nuestro medio, siempre va a ser la tuberculosis. País que lamentablemente es tercermundista, con muchos problemas de salud, y que ahora no, hasta ahora no superamos esta gran flagelo que es la tuberculosis pulmonar. Y es más aún, ahora se ha complicado porque estamos frente a tuberculosis MDR, tuberculosis XDR, extremadamente drogoresistente, con lesiones mucho más severas, ¿no? O pacientes que han tenido tuberculosis sensibles, esquema de primera línea, y que ahora han tenido una recaída y que esta vez es más complicado que el hemoptisis. Sigue las bronquiectasias. Si tenemos pacientes con tuberculosis, sus secuelas tarde o temprano, en la mayor parte, nos va a dejar bronquiectasias. Y se llaman bronquiectasias complicadas, cuando estas sangran, están infectadas. En este caso, el paciente viene a emergencia porque está sangrando. Por nuestra de pensar, paciente que sangra, paciente que tiene, que se rompe en el parénquima y que el paciente finalmente hemoptiza. En poca cantidad, pero que hemoptiza, porque finalmente se va a convertir en un absceso pulmonar. Muy bien. Doctor, ¿podría repetir? Lo que pasa es que no se le escuchó en la última parte. Nuevamente señalándoles ahí, acuérdense, causa más frecuente de hemoptisis, la tuberculosis. Le sigue en frecuencia. Hola, señorita, le escucho. Sí, doctor, ¿podría repetir, por favor, desde que dijo que había como consecuencia de la TB una bronquiectasia? Porque ahí se le ha cortado el audio y recién se le está escuchando otra Ya, vez. ese por la señal. A ver, repito. Le decía, si ustedes pueden ver ahí en rojo, de subrayado, la causa más frecuente, ¿no?, de hemoptisis es la tuberculosis. Pero cuando yo tengo un paciente que me llega a la emergencia y yo hago una buena historia, sea directa, porque el paciente todavía puede hablar, o de forma indirecta a través de los familiares o la persona que lo trae a la emergencia, a su centro donde ustedes se encuentren, simplemente nos va a decir que ha tenido tuberculosis. Ah, caramba. Ustedes dicen, si ya tuvo TB, hace qué tiempo, completó tratamiento, inmediatamente con las pruebas que van a hacer, se van a dar cuenta que una de las causas que ocasiona también hemoptisis son las secuelas de la tuberculosis. ¿Cuáles son las secuelas de la tuberculosis? Las bronquiectasias, que es la dilatación de los bronquios. En este caso, secuelar. ¿A qué? A un proceso anterior, que es la tuberculosis. Entonces, en segundo lugar, después de la TB, sigue la bronquiectasia. Pero además la bronquiectasia, por ser una patología posterior a un evento previo, que no solamente es TB, que puede ser neumonías recurrentes, pacientes asmáticos no controlados, pudiera ocasionar bronquiectasias. Entonces, en el orden va tuberculosis en nuestro medio, le sigue con un porcentaje de 29-30% de las bronquiectasias. En tercer lugar, en nuestro medio, de acuerdo a esta revisión del 2 de mayo, el cáncer de pulmón. Y finalmente, viene el
causa. ¿Escucha? Se escuchó hasta la parte que la otra causa era el cáncer de pulmón y ahí se volvió a cortar, doctor. Vamos a tratar de corregir. Estoy en la misma oficina tratando de ver la mejor posición por el internet. A ver, ojalá ahí se pueda repetir. Para concretar esta parte, las causas más frecuentes, como ven ahí en el gráfico, la tuberculosis, más o menos 41%, la bronquiectasias, un 30%, cáncer de pulmón, 7.9%, puede haber variado en los últimos años, y le siguen pues el aspergiloma, la acidatidosis, entre otras causas. Y ahí tenemos una primera imagen de una tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Ustedes claramente pueden ver aquí, no sé si llegan a ver el cursor, estas lesiones y estas lesiones da la impresión que fueran hasta cavitadas, ¿correcto? Yo les he puesto acá una tuberculosis, que es la causa pulmonar. Esta lesión, correcta, que está en el pulmón derecho, que muchas veces cavita, que tiene comunicación con el bronquio y el paciente hemoptiza, que es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. El paciente tenía cansancio, tenía dolor, no le daba importancia, creía que era un problema muscular, se hace una radiografía del pulmón, pero llega al médico porque hemoptizado y resulta que se da con la sorpresa que tiene una lesión parenquimal muy sugerente de una neoplasia pulmonar. Entonces, repitiendo esta parte, la tuberculosis en primer lugar, le sigue la bronquiectasia, secuelares por lo general, cáncer de pulmón y las otras patologías. Estas son imágenes de bronquiectasias, ¿no? La bronquiectasia, ustedes se pueden dar cuenta, el gol estándar para nosotros tener un diagnóstico preciso de una bronquiectasia siempre va a ser la tomografía. Si no hay tomografía, sí, tenemos una idea general de lo que puede estar ocurriendo, pero si se dan cuenta en esta gráfica, en esta foto, estas son las bronquiectasias, en este caso saculares, cilíndricas, ¿no? Varicosas. Estas son las imágenes propias de una bronquiectasia. Obviamente, es la causa frecuente también de hemoptisis. En esta otra imagen podemos ver la presencia del micetoma o aspergiloma, cuya causa es el Aspergillus fumigatus, es un hongo, que también suele ocurrir en las lesiones seculares que deja la tuberculosis por lo general. Es decir, un paciente que hizo tuberculosis pulmonar, que finalmente termina su tratamiento, pero que le dejó mucha secuela, muchos tractos fibróticos, retráctiles, cavitarios, porque seguramente sangró, y en esa cavidad, como se pueden dar cuenta, crece un hongo. Para darse cuenta, es una cavidad, un espacio con contenido, y este es el lugar preferido de los micetomas, los ápices, ¿no? Las puntas del pulmón. Entonces, obviamente aquí podemos visualizar, ¿no? Pero para aclarar la figura, tenemos que solicitar causa frecuente de es difícil que viene del pulmón. El doctor, vino mi familiar temprano, comenzó a tener una tos exigente y comenzó a eliminar sangre. Primer dato clínico. Segundo, que la sangre sea roja, rutilante, que no sea una sangre oscura. ¿Por qué? Porque nos haría pensar que ya es más del tracto digestivo. Segundo, que generalmente viene con
sensación de náuseas y vómitos, que no ocurre en la hemoptisis, que viene del tracto respiratorio. Entonces, 1, precede de tos. 2, que sea roja, rutilante, con espuma, ¿correcto? Ese dato ya me hace pensar que va a venir del tracto respiratorio. Porque si no, tendríamos que pensar que esto no viene del pulmón, pues tendríamos que llamar al gastroenterólogo, ¿no? ¿Para qué? Para que le haga una endoscopia. Muy bien. Y entonces acá tenemos la clasificación que hemos podido obtener también de esta revisión. He buscado una revista nacional. ¿Por qué? Porque en el Hospital Nacional 2 de Mayo, que fue o es uno de los hospitales más antiguos, existe pues la Sala Santa Rosa. Quien conoce este hospital se sabrá que en esa sala se han formado muchos neumólogos y ahí empezó a manejarse la tuberculosis, ¿no? Hoy en día ya tiene un área disponible para los pacientes con tuberculosis MDR, XDR, y tienen mucha experiencia también ellos, igual que los otros centros que han ido creciendo en experiencia, ¿no? Entonces, clasifican a la hemoptisis en leve, moderada, severa y exsanguinante, cuando realmente ven amenazada la vida de un paciente. Y hemos tenido aquí en la Seguridad Social, donde nosotros laboramos, que es Rebagliati, pues la ingrata experiencia, ¿no? De tener pacientes que sangran tan masivamente que mueren, pues, asfixiados en su propia sangre, es decir, se aspiran. Entonces es importante nosotros actuar rápidamente y no llegar a esta situación de hemoptisis exsanguinante o que realmente es tan severo el sangrado que no lo para nadie y esto pues va a terminar en el fallecimiento del paciente. Entonces tenemos la hemoptisis leve, cuando un sangrado es menor de 50 por día, una moderada cuando es mayor de 50, pero menor de 500, y la severa cuando es mayor de 500, pero menor de 1000 al día. Es decir, da rangos aproximados, ¿correcto? Lo que está claro es que cuando ustedes tengan un paciente que les está sangrando aproximadamente 150, lo que equivale más o menos a una taza, ya hay que estar en alerta porque este paciente va a seguir sangrando y no lo va a parar nadie. A diferencia, y ahí tienen que aprender ustedes a clasificar, es que cuando un paciente viene a la consulta y dice, doctor, he botado sangre, a veces he visto notas de internos, a veces residentes que tenemos que estar detrás de ellos y ponen hemoptisis. Una hemoptisis no es un esputo con sangre, eso se llama neumopatía hemoptizante, ¿correcto? Doctor, he eliminado esputo tempranamente con rasguitos de sangre. Entonces ustedes ya saben que eso se llama esputo hemoptoico, a diferencia de una hemoptisis cuando realmente tienen estos promedios de flujo de sangre, ¿correcto? Bien, hasta acá está claro, no se está entendiendo, está claro o pues podemos continuar. A ver, ahí veo al alumno Miguel Guevara, ¿qué opinas? Sí, doctor, está claro. Está claro, a ver, por ahí mi otro alumno, José Latorre. Sí, doctor, claro, hasta ahora. Esto, claro y preciso. Por ahí mi alumno Daniel. Nada, Daniel no está. No está en la clase, Daniel. Bueno, espero que esté claro el tema hasta ahora. Entonces, nuevamente, utilizando una gráfica ya en números, en porcentajes, tenemos cómo lo clasifica. Y nuevamente estos cuadros nos dicen, ¿no? La tuberculosis en primer lugar, la bronquiectasia, el cáncer del pulmón y el aspergiloma o micetoma. Les decía, la sangre viene del tracto respiratorio, claro, tenemos que saber si es tracto digestivo o tracto respiratorio. Eso es clave, porque sobre eso ustedes van a poder manejar la situación. Acuérdense, les decía a los alumnos, ustedes cuando estén internos, son los primeros que van a recibir en la guardia de madrugada al paciente, luego le pasan la voz al residente y al asistente también, pero ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? Muy bien. Y cuando ustedes hacer errores. Si el sangre firman con todas las preguntas o todos los datos que nos dan nuestros pacientes,
y confirman que sí es hemoptisis. 1. 2. Valoran la gravedad. Eso de acuerdo a qué? A la cantidad. Y ya ustedes tienen en mente una aproximación etiológica. A grosso modo, viene un paciente hemoptizando 50 cc y de repente el paciente está incómodo por el sangrado, puede hablar con dificultad. Por ahí nos dice el familiar: sí, doctor, ¿qué antecedentes tiene? 5 o 70 años. Ha sido o es un gran fumador. 15 paquetes año. Entonces usted ya tiene que pensar cómo es esto de que 15 paquetes año. Porque este paciente posiblemente es un gran fumador que ha fumado, no sé, 10, 15, 20 cajetillas diarias y que a la larga, ¿para qué? Para cáncer de pulmón. Evidente que está recibiendo usted desde el primer día de la consulta, ya nos orienta que algo está pasando en ese pulmón. Sobre todo por la etiología. Entonces, es un examen físico. Entonces, si ya no se le dice el origen de otorrino, porque a veces paciente sí sangra, pero en escasa cantidad, porque tiene varices de base de lengua. Entonces, totalmente es una neuropatía, a ver si tiene algo en el pulmón de úlcera, sufría de gastritis, o simplemente tenía problemas de garganta, faringe, ¿no? 2, la expulsión es con la tos, es como o existe a veces pistas, a veces urgencia, los padres, ha botado sangre, doctor, por la boca. Y resulta que cuando uno lo revisa, no es después de la boca, porque usted ya hizo las preguntas. Era una epístasis, sí, a lo mejor moderada, pero ¿qué ha pasado? Por la parte posterior. Entonces hay que saber diferenciar. O sea, cuando es hemoptisis, la hematemesis ocasiona asfixia, sensación de falta de aire cuando es moderada. En las otras, sobre todo el sangrado por vía de otorrinolaringología, no les va a presentar ese problema. Entonces ustedes pueden ver o una rinoscopía o lo que le llaman una laringoscopía alta a través del otorrino. Bien. La evaluación de emergencia es una hemoptisis masiva. Obviamente van a tener mayor a 500 en un periodo de 24 horas. Hay que actuar rápidamente porque si esto vemos que es 100 por hora, esto está yendo mal, no está caminando bien. Y lo más importante, comienza a haber ya una inestabilidad hemodinámica. Hay una disfunción respiratoria con alteración del intercambio gaseoso. Para eso deben estar pidiendo seguramente unos exámenes que se los voy a poner al rato, pero gases arteriales, algo está pasando, está entrando hipoxemia. ¿Y qué es lo que yo pido? Ya les he dicho, cada vez que entre un paciente, sea por la emergencia, sea por consultorio, donde se química. Y si me presenta si hay una alteración, y ahí seguramente voy a preguntar, ¿todo algún medicamento? Obviamente, ahí tenemos que salir de dudas si es o no
un problema activo por un medicamento, o es otro la causa. Para por eso estamos en un centro que tenemos al alcance. Y finalmente, examen de esputo. El examen de esputo. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola, hola. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Se cortó. A ver, acá tengo un... Sí se le escucha, doctor. Ya, perfecto. Seguimos entonces. No conozco, a ver, de mis alumnos, ¿por qué pediré examen de esputo? A ver, José. A ver, José La Torre, creo que es. José La Torre. Doctor, lo que pasa es que no lo estoy entendiendo bien porque está bastante Sí, entrecortado. parece que se Me está haciendo dice la que por señal, qué pero yo también pedía te qué, escucho entrecortado. Te por qué decía, pido ¿por qué qué, pedir examen de esputo? ¿Por qué pediríamos examen de esputo? ¿Qué utilidad para ver, tendría el examen de esputo? para ver rasgos de sangre, doctor, si es que si era de ese esputo que se llama bronquial, ¿no? No. Ya, pero ¿cuál es la utilidad del paciente? ¿Pero qué le pedirías? A ver, alguien de sus compañeros que le apoye. ¿Por qué pedirían un examen de esputo en una hemotisis? Nadie. A ver, voy a sacarlo por no. Para la, Hombre, diga. Sebastián. Hola, Sebastián. Levantó la mano y le bajó la mano. Sí, doctor. A ver, ¿por qué pedirías un examen de Para hacer el cáncer, para hacer un vacío de coche, para tratar pensando en qué? Fuerte. el TB, A ver, el otro no. vacío de coche, TB. TB, pues, o sea, examen de esputo. Vaciloscopía, ¿no? De cada esputo, sí. Pidiendo vaciloscopía en esputo. A hongos tendría que pedir para gérmenes comunes. Poder nosotros empezar el estudio del momento que llegue el paciente a la emergencia. ¿Cuáles son las otras? Hola, parece que se fue la señal. Sí, doctor, se desconectó por un momento. Ya, ok, ya estamos creo en línea, a ver. Sí. Doctor, ¿puede intentar cerrar algunas pestañas de repente de Google? A ¿Están ver, abiertas? Eso a vamos a veces, ver si hay algo. eso a veces ralentiza un poco la señal. A ver, vamos a ver. Ujú. Ya, vamos a ver. Ya, voy a volver a compartir, creo que compartir de nuevo acá la pantalla. ¿Tiene la pantalla? No, ¿no? No, doctor, tiene que volver a compartir. Ya, a ver, Nos quedamos en la ya broncoscopía.
¿No? Sí, doctor, sí se ve. Nos quedamos en la broncoscopía. Sí, sí, ahí nos vamos a quedar, pero quiero ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora sí se ve. Nos quedamos en Ya, la ahora sí, ya, broncoscopía. perfecto. Exacto, ahí nos quedamos. Entonces, estamos teniendo y eso nos permite a nosotros visualizar, ¿no? Si hay alguna lesión dentro de la vía respiratoria. Luego, hoy en día se está pidiendo el angioten, es decir, una arteriografía bronquial con contraste para visualizar el área de sangrado, al cual nosotros, a través de la unidad de radiología intervencionista, nos permite cohibir el lugar de sangrado, ¿correcto? Unos tapones que se ponen vía arterial. Luego tenemos que pedir, obviamente, una tomografía de tórax. ¿En qué momento nosotros consideramos como médicos que tienen criterio de ingreso? Entonces, primero diferenciar, sea pues gástrico, sea pulmonar, dependiendo de la gravedad de cada uno de ellos. Para el caso de pulmones, ya les he dicho, entre un moderado y un severo, pues tiene que quedarse, ¿no? Tal vez el esputo hemoptoico es observación, exámenes auxiliares y estar a la expectativa, porque puede haber debutado muy tempranamente con un esputo hemoptoico y en horas de la tarde pues está haciendo una hemoptisis moderada. Entonces hay que estar al tanto y también va a depender del tipo de lesión que vamos a encontrar. Hemoptisis que no sea ocasional y pueda cuantificar 100 mililitros. 2. Hemoptisis con sospecha de carcinoma broncogénico. En este caso, si yo estoy sospechando que es un tumor que está ingresando porque hemos hemoptizado, este paciente va a seguir sangrando durante el día. Por lo tanto, lo tengo que ingresar para estabilizarlo, llegar y confirmar su diagnóstico y posteriormente llevar a cabo la terapéutica. Entonces, el destino y manejo del paciente se lleva a cabo por hemoptisis masiva de forma general, hemoptisis no masiva, expectoración hemoptóica. Si ustedes tienen claro este concepto, van a poder manejar a su paciente. Si es masivo, si es no masivo y es hemoptóico, ¿correcto? Muy bien. Si es masivo, obviamente el paciente se va a ir a la UCI, porque este paciente seguramente tiene que ser intubado antes que se aspire y obviamente nos ocasione problemas. Si es un paciente no masivo, puede ir al servicio de neumología o al servicio de medicina interna, porque es un paciente que entra a evaluación, que está controlado, más aún con la medicación que vamos a entregar, y nos va a permitir controlarlo hasta llegar a su tratamiento. Y la expectoración hemoptóica obviamente puede ser domiciliario, ¿no? Por consulta externa. Y la hemoptisis de dudosa cuantía, cuando tenemos pacientes que sangran y que a veces ellos mismos no nos dicen si fue pues un vaso o medio vaso o si realmente nos aclara el panorama, entonces prefiero tenerlo en observación 24 horas y si se presenta un evento pues delante de nosotros lo va a hacer y vamos a saber de qué se trata. Entonces siempre cabe esa posibilidad, la dudosa cuantía, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Primero tranquilizar, el paciente está ansioso, está viendo que está sangrando por la boca y se desespera. Entonces ese paciente, sin dar mucha medicación, es hablarle que van a controlar el sangrado, que ya está en manos del médico y que obviamente se están tomando todas las medidas de emergencia, ¿no? Para controlar. Obviamente entre el paciente le tiene que colocar una vía, asegurar eso. 2, antes que colapse, ¿no? Imagínense que venga un sangrado masivo, ya no tienen tiempo ni para poner una vía, todo ha colapsado. Llega el paciente, sangra una vía. 2, a este paciente se le conversa, se le dice qué es lo que vamos a hacer con él, y ya van pidiendo todos los exámenes que se mencionó hace unos minutos. Tenemos que colocarle, porque el paciente sigue tosiendo y sigue botando sangre, colocarle un antitusígeno. En este caso, en nuestros hospitales, la mayor parte coloca sulfato de codeína. Ampolla, vía venosa, lenta, diluida, pues suele dar muchas náuseas, mucho mareo,
y vamos tratando de atenuar la tos. A la medida que baja la tos, ya no hace tanto esfuerzo y el paciente por lo menos disminuye, no el sangrado, pero por lo menos los accesos están seguidos de seguir sangrando. Si yo considero que es un paciente que tiene una infección agregada, en este caso una bronquiectasia infectada, que está sangrando, porque ya averigüé que es una secuela, obviamente arranco tratamiento, ¿correcto? Inmediatamente pasa a reposo absoluto y de preferencia del lado que no sangra. Si el paciente tiene una lesión en el lado derecho, lo pondré pues del lado contralateral. ¿Esto para qué? Mejor dicho, del lado donde está sangrando, para conservar el pulmón sano, ¿sí? Si es del lado derecho, que está la lesión, obviamente lo repuesto de ese lado para proteger el pulmón sano. Porque no vaya a ser que venga un sangrado y contamine el lado sano y por donde ventila tu paciente. Ahí tenemos todos problemas. Control de funciones vitales, diuresis, mantener la saturación siempre por encima de 90 y siempre vamos manejando la posibilidad de una ventilación mecánica. Fluidos, mantener una buena hemodinamia y transfusión sanguínea en el caso de que esta hemoglobina siga cayendo por debajo de 7, que es más o menos el promedio. Si es un problema de perfil de coagulación, pues obviamente tenemos que corregirlo. Antitusígenos a horario, agentes inhibidores de la lisis del coágulo, en este caso se suele utilizar ácido tranexámico, una ampolla de 250 cada 8 horas. Y cuando vemos que nuestro sangrado continúa y vemos que esto va a ir a más, ya estamos pidiendo la evaluación por la unidad de radiología intervencionista, la URBI, que llevamos acá en el Rebagliati, para pensar ya en hacerle una embolización. Finalmente, si pese a todo eso el paciente sigue sangrando, pues definitivamente ya estamos en alerta con el cirujano de tórax, bajo riesgo de beneficio, tenemos que ir a parar el sangrado porque eso no va a parar. Entonces, repitiendo, reposo, recostamos al paciente del lado de la lesión para proteger el pulmón contralateral, control estricto de las funciones vitales, la diuresis, no va a ser una hipovolemia y el paciente comienza a tener falla hasta renal, mantener una saturación mayor de 90, siempre en nuestra mente posibilidad de ventilación mecánica, estaremos en contacto con la UCI. Ahora hay los drenes, o mejor dicho, los tubos endotraqueales de doble lumen, es decir, bloquea el lado donde sangra y mantiene permeable el lado sano, de tal manera que estamos asegurando una vía aérea. Por eso, ni bien llega un paciente con hemoptisis moderada masiva, ya estamos en contacto con los cirujanos, con el uciólogo. Mantener una buena fluidoterapia, transfundirlo para compensarlo hemodinámicamente, corregimos el perfil de coagulación, codeína a horario, ácido tranexámico a horario. Si esto no se controla, ya estamos pensando en la embolización y finalmente cirugía de emergencia. Este es un resumen, un cuadro sinóptico, ¿no?, de cómo podremos trabajar. Ya estos cuadros, este esquema mental tenemos que tenerlo cada uno de nosotros, porque se nos va a presentar, se van a acordar solitos en el serum. Siempre les digo, tienen que afrontar estos problemas y tienen que saber qué hacer. No me imagino solos allá haciendo su serum y tengan que llamar, ¿dónde hay un médico, no? Si el médico son ustedes. Así es que les pido, estas cosas puntuales que yo les recalco es que se les va a dar esta situación. Me ha pasado. Y entonces, uno pues tiene que aprender, sí o sí. Sospecha de hemoptisis, una buena anamnesis, una buena exploración física. Una vez que ustedes ya están seguros que es hemoptisis confirmada, dicen, o descartan que es pseudohemoptisis o es hemoptisis confirmada. Ahí comienzan a actuar. Lo que les decía un rato. Ahí decía dieta absoluta. No, dieta absoluta no es nada, o sea, NPO. Ahí está mal tipeado. No hay dieta absoluta, es NPO, nada por vía oral. Reposo, medidas posturales, constantes vitales, oxígeno, mantener una vía permeable y pruebas cruzadas por el supuesto caso de tener que transfundir. En cuanto a las exploraciones, rayos X, gases arteriales, no es que esté en una insuficiencia respiratoria, ya se aspiró el paciente. Su EKG, su estudio de esputo, ¿correcto? Y vemos el factor de gravedad, como es una hemoptisis
masiva, es una hemotisis moderada o es una hemotisis leve. En función de cada una de ellas tenemos que actuar. Si es una masiva, ya estamos coordinando con la UCI, probablemente tengamos que intubar al paciente, y si es selectivo, mejor. Finalmente llamamos al neumólogo para que nos diga de dónde está sangrando, y finalmente, si el colega neumólogo localiza el lugar de sangrado, va a orientar tanto al de URBI, que va a embolizar, como al de cirugía, si es que tuviera que operarse. ¿Localizó el sangrado? Sí, tratamiento endoscópico local. Muchas veces nosotros, por una broncoscopía, aplicamos cloruro de sodio en alicotas o digamos, cantidades razonables de cloruro helado, frío, para que haga vasoconstricción. Aplicamos o instilamos adrenalina, y muchas veces hemos aplicado hasta ampollas de ácido tranexámico y hemos controlado el sangrado. Pero si no se controla, pues inmediatamente he coordinado con la URBI, esta unidad que nos va a permitir hacer una embolización. Y finalmente, si pese a todo esto no nos funciona, pues tenemos que ya pensar transferir a nuestro paciente a la ciudad si estamos lejos, y si estamos en el hospital, tener que llamar al cirujano de tórax. Siempre, ojo, acompañado de una tomografía, ¿no? Porque la tomografía en los centros grandes nos va a permitir más o menos orientarnos dónde pudiera estar la lesión. Si es por TB, si es cavitario, si es un micetoma, si es un tumor, obviamente nos va a orientar. En una hemoptisis no masiva, una placa, sí, es cierto, una placa es suficiente. También otros cuadros que nos dicen cuando es patológica o cuando es normal. Y en este caso, porcentaje, encontramos, obviamente, un montón de causas, ¿no? Causas que están en la literatura, que hay que considerarlas. Como les mencioné al principio, las causas reumáticas, inmunológicas, que son bastante frecuentes también y que nos pueden dar hemoptisis. Finalmente, las hemorragias alveolares difusas, que es otro grupo de hemorragias que tienen que ver con problemas más de tipo reumatológico, seguramente lo han revisado aquellos que ya rotaron. Ahí tenemos una bien común, que es las hemorragias por vasculitis, ¿no? Estas tienen que ver mucho con problemas reumatológicos, y estos pacientes sí nos llaman a los neumólogos más que nada para identificar el lugar de sangrado, pero si es una vasculitis irían bastante bien con tratamiento corticoide, ¿no? Bueno, hasta acá les he querido mostrar, no lo voy a confundir más, respecto a lo que es hemoptisis, sobre todo en la emergencia, y que es lo más frecuente que tenemos actualmente. Quiero, por favor, voy a dejar de compartir para que en unos minutos, quiero que ustedes voluntariamente me digan, según esto tengo ¿cuántos alumnos? 23 alumnos, que eran 30 creo, 7 no están, pudieran dar una opinión de lo que no esté claro o lo que quisieran que yo les pueda explicar. A ver, cualquiera de ustedes, me gustaría que voluntariamente abran su micrófono y me hacen la pregunta. Hola, a ver, no tengan temor, ya les he dicho, estamos para aprender. Aquí nadie critica a nadie. Nos equivocamos ahora, no cuando estemos de médicos, ¿no? A ver, o yo lo llamo. Si usted no dice, yo tendré que llamar. A ver, Lucía Candia, ¿está por ahí? Sí, doctor, estoy A presente. ver, Lucía, ¿qué opinas? ¿Qué no entendiste o qué quisieras que te aclare? Sí, quería preguntar acerca de la hemoptisis y la hematemesis, ¿no? Como usted comentó, ¿cuál en sí sería, cómo nosotros podremos diferenciar esto? Tal vez a través del color, porque de repente no podemos tener una prueba ahí de inmediato. Entonces, ¿qué No, características físicas tienen de repente? es clínico. Ahí en una de las diapositivas les puse, es clínico. Primero, que sea precedido de tos. Eso es hemoptisis. Precedido de, acá creo que tengo la imagen para recordar, precedido de vómito o náuseas. Eso es de gastrointestinal. Siempre que venga del pulmón, acuérdate que son pacientes que vienen con tos exigente, sangrado en ese momento, y la sangre es roja, viva, rutilante, espumosa. Cambia la que viene del tracto digestivo, sí, es roja también, pero es un poquito más oscura porque viene del tracto digestivo. Acuérdense que ahí están todos los ácidos, y es media más oscura,
¿no? No es tan roja viva como la otra. Y el otro dato importante es que haya tenido un antecedente, ¿no? O sea, si tú averiguas una historia, mientras que uno tenía, por ejemplo, antecedente de epigastral, que es una gastritis severa, que ya había tenido helicobacter, el otro no. El otro a lo mejor tenía un antecedente de una TB anterior, o un gran fumador que está pensando que ya debuta con un sangrado por un cáncer de pulmón. Todo también depende de la historia clínica, pero desde el punto de vista macroscópico, precedido de tos, la hemoptisis, rojo rutilante, ¿correcto? Eso es básico. A ver, ¿qué dice por acá Jaira Pasa? ¿Está por ahí? Sí, doctor. Por mi Ay, parte a ver, está claro el tema de hemoptisis. ¿sí? Seguro. O sea, puedes ya asumir un caso si te llega próximamente de interno. Jair, Yo creo ¿se que sí, asustó? doctor. Ah, ya, muy bien. Pensé que te habías asustado. Muy bien. ¿Qué dice Nicole Waxe? Waxe. Nicole, a ver, Sí, doctor, está todo claro. seguro, seguro. No tengo que preguntar nada yo. Georgia Epifania. ¿Georgia está por ahí o ha dejado encendido su máquina? Sí, doctor. Ah, está Georgia ahí. ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció hemoptisis? ¿Quedó claro o quedó más confuso que al principio? Todo claro, doctor. ¿Seguro? Ya. A ver, por aquí encuentro a Alexa Mendoza. Hola, Doctor, Alexa. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí, te escucho. Dime, ¿qué pregunta Este quieres es... hacerme? No, no, doctor. Ninguno, sí se entendió su clase. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Sí, doctor. Finalmente, a ver, Yanira Quispe. Sí, doctor, al igual que mi compañera, todo quedó claro. Oye, pero todo quedó claro. O sea, que está demasiado buena la clase o muy aburrida. Finalmente, Guillermo. ¿Está por ahí no? Como que paso lista. Guillermo Salazar. Sí, doctor, disculpa. Sí, me parece claro. No sé si la hemoptisis se puede considerar como aguda o crónica, si hay Ya, a ver, indicación. ya, está muy buena tu pregunta. Normalmente la hemoptisis suele ser un cuadro agudo, es decir, el paciente amanece, o viene en la noche, o viene en la mañana, viene en la tarde, y ella se asusta porque está sangrando. Entonces siempre es aguda. Ahora, es cierto también que hay pacientes, como el caso que tenemos aquí hospitalizado, son pacientes que sangra años, pero no es un sangrado masivo, son esputos hemoptoicos, que no lo va a descompensar hemodinámicamente, que no lo va a poner mal, pero que ya está ocasionando problemas. Entonces, la hemoptisis, como su nombre lo dice, hemoptisis, es un cuadro agudo, un cuadro que hay que clasificarlo en cantidades, si es leve, moderado o severo, a diferencia del esputo hemoptoico, que es la flema, el esputo acompañado de rasgos sanguinolentos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, doctor. Listo. A ver, por aquí, a ver, aquí no le he preguntado. Noelia Asensios, ¿está por ahí? Hola, Noelia. Hola, Noelia, ¿está por ahí? No está. No está. A ver, Dylan, Jesús, Yanni. Sí, doctor, todo claro, igual que mis compañeros. ¿Se me escuchó? Disculpe. Preguntas. Sí, doctor, se le escucha un poco entrecortado. Realmente, a ver, de los alumnos que tenemos, está ya, a ver, no está. Laura Mamani. Laura. Ya, finalmente, a ver, para terminar de este grupo, aquí.
Ahora sí, creo que se fue de nuevo la señal, ¿no? Sí, doctor, se había ido un Sí, momento. está pésima Bueno, estamos concluyendo entonces, repasen de todas maneras, este es Eh, una... Doctor, yo tenía una pregunta. Hola. Doctor. Mm. Doctor, ¿me escucha? Adelante, adelante. Sí, doctor, ahora sí me escucha. Sí, ahora sí, Ah, vamos. listo. Ya, y quería preguntarle sobre la parte de la intubación selectiva. Mencionó que había un tubo de doble luz. Eh, Doble lumen. Es decir, el anestesiólogo, el luciólogo, lo que hace es seleccionar el lugar sano y el lugar donde sangre lo bloquea, que en este caso se lo está protegiendo, ¿no? No sé si está clara esa parte. ok, doctor. Entonces lo hace el anestesiólogo. No es un procedimiento, vamos a decir, que lo puedo hacer en emergencia. O sí también. No, generalmente lo hace, bueno, el emergenciólogo seguramente que sí, ¿no? La gente Ah, ya, que está entrenada, pero por lo claro. O lo maneja anestesia. Protegen el pulmón sano por sangrado. Hola, ¿nos escuchó? Sí, sí se escuchó al final, doctor. Perfecto. Bien, Eh, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más que nos quiera consultar sobre el tema? sí, doctor, yo también quería hacerle una consulta sobre el caso del sábado. Ya, ya. El Este, día sábado tengo entendido que tienen su reunión con el doctor Valladares. sí, Entonces, doctor. como yo estoy trabajando con un grupo de alumnos en esta rotación, vamos a empezar con mi grupo. Es decir, van a presentar un caso clínico y va a ser discutido, tengo entendido, por el resto de sus compañeros. Entonces, el grupo de Miguel Ángel, de José, de hay otro, y tu compañera, son los que van a revisar este caso y lo van a presentar y lo van a discutir. Finalmente, los que preparan el caso tienen que tener toda la secuencia, desde el motivo de ingreso, la anamnesis general, los exámenes que se han solicitado. Obviamente les vamos a dar la facilidad y así será cada grupo, ¿no? Creo que a mí me toca el día 10 de junio, me parece un caso similar, y asignaremos al grupo que lo va a preparar. La idea de esto es que ustedes preparen el caso y sea discutido entre ustedes mismos, obviamente con el monitoreo del médico, ¿no? Profesor Acaro. No sé si esto quedó claro. Ah, sí, doctor. Entonces no, nos facilitaría, vamos a decir, las imágenes, un poco los resultados del laboratorio. Incluso mencionó que también se iba a hacer una junta médica para decidir sobre un procedimiento. A lo mejor también, si es que alcanzamos a poner la información de lo que se discutió. Sí, me parece correcto. La junta, mientras estamos ahorita en clase, se está llevando a cabo y para mañana ya debemos tener una respuesta de lo que acordaron las especialidades como cirugía, infecto, nosotros, y hay una decisión en conjunto, ¿no? Cuando los casos son complejos, siempre acostúmbrense a solicitar junta médica, porque es una decisión consensuada entre varias especialidades, primero por el paciente, porque el paciente tiene que tener algo claro antes de someterlo a cualquier
procedimiento médico o terapéutico al que va a ser sometida. Entonces, siempre varias opiniones y siempre ligado a la patología que tenga, es importante que participen. Eso se llama junta médica y tiene un carácter también médico-legal. Pues si mañana más tarde, para este caso que vamos a revisar, el paciente se complica más adelante, pues se ha visto los pros y los contras, ¿no? Entonces, el caso que se le va a presentar el sábado me parece bastante interesante, que tenemos ahora acá, y que el grupo de alumnos, uno de ellos le ha tocado. Creo que van a poder como conversar, y mañana extendemos todo lo que ustedes soliciten para que presenten a sus compañeros, ¿correcto? Listo, doctor. Bien, chicos, entonces ahora sí, tienen que seguir estudiando, creo, tienen clase, no sé. Si no hay más preguntas, los dejo. Nada está en el aire, algo que no esté claro antes de cortar. Bien. Listo, entonces, bueno, a Miguel Guevara, porque lo conozco, está en mi grupo, igual que a Daniel, a José, es su compañera, también Guevara apellida, para que el día de mañana continuemos con nuestras prácticas y vamos a ver el casito que van a presentar el sábado. Si no hay más preguntas, les agradezco su atención y ya nos vemos en la próxima seminario, charla que vamos a tener, ¿correcto? Muy buenas tardes, muchachos. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.